Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bueno, como para ir completando lo relativo al régimen jurídico del acto administrativo, vamos a ver hoy lo relacionado a aspectos que hacen a su operatividad, ¿sí? Digamos que lo relacionado a los aspectos que hacen a la operatividad del acto administrativo, en nuestra doctrina nacional se aborda bajo el tema de la denominación de caracteres del acto administrativo, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver caracteres del acto administrativo, ¿sí? Fundamentalmente con el fin de lograr, ¿sí?, destacar aquellos aspectos que presenta, ¿sí?, el acto administrativo, que son propios y distintivos del acto administrativo respecto del acto del derecho privado, y que son asimismo estos rasgos distintivos, estos aspectos que son propios del acto administrativo, los cuales en mayor medida justifican la autonomía jurídica del derecho administrativo, ¿sí? Asimismo, la idea, ¿sí?, de estudiar los caracteres del acto administrativo tiene que ver también básicamente con la posibilidad de establecer cuáles son los caracteres del acto administrativo y que asumen la categoría de regla general del mismo y viceversa, ¿sí? Bueno, en esta clase, ¿sí?, entonces vamos a hablar respecto de los caracteres del acto administrativo, que para Juan Carlos Cassagne son básicamente dos, ¿sí? La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad del acto administrativo, ¿sí?, o fuerza ejecutoria del acto administrativo, ¿sí? Son solo dos los caracteres que tiene el acto administrativo, pero bueno, la realidad es que hay distintos autores, y entre ellos Gordillo, por ejemplo, Agustín Gordillo, que agrega demás caracteres, como ser el caso de la ejecutividad, el caso de la retroactividad, ¿sí? Incluso hay autores que agregan, ¿sí?, la estabilidad y la impugnabilidad, ¿sí?, como caracteres que son propios del acto administrativo, ¿sí? Bien, lo cierto es que respecto de la ejecutividad y de la retroactividad, Juan Carlos Cassagne nos dice que estos son caracteres excepcionales, caracteres eventuales, y que si bien apuntan al reconocimiento de ciertas situaciones que traducen una regulación específica y diferenciada del acto administrativo, no constituyen una regla general del mismo, ¿sí?, el cual en principio, como dice su nombre, ¿sí?, no implica ni que es un título ejecutivo, ni que tiene efectos retroactivos, ¿sí? Después, luego, respecto de la estabilidad y de la impugnabilidad, ¿sí?, Juan Carlos Cassagne nos dice que no resulta conveniente incluirlas, ¿sí?, a estas dentro de la categoría de caracteres del acto administrativo, ¿sí?, ya que por razones metodológicas estos temas deben verse al analizar la extinción del acto administrativo, ¿sí?, en lo concerniente a la impugnabilidad, en lo concerniente a la estabilidad, ¿sí?, y respecto de la impugnabilidad, ¿sí?, este tema se va a estudiar cuando analicemos o veamos lo relativo al procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, tanto respecto de aquellos que entienden que la ejecutividad y la retroactividad son caracteres del acto administrativo, bueno, ya he dicho que Juan Carlos Cassagne nos señala que son caracteres, sí, pero son caracteres eventuales, ¿sí?, caracteres excepcionales, y que no constituyen la regla del mismo acto administrativo, ¿sí?, ya que, como hemos dicho, el acto administrativo no es un título ejecutivo, ni tiene como regla, ¿sí?, efectos retroactivos, ¿sí? Luego, respecto a aquellos que consideran que tanto la estabilidad como la impugnabilidad son caracteres del acto administrativo, bueno, ya he dicho que Juan Carlos Cassagne nos responde que por razones metodológicas no
¿sí? Corresponde incluir estas dos características, estas dos instituciones, estos dos ítems dentro de los caracteres del acto administrativo, sino que más bien nos inclinamos, ¿sí?, a estudiar estos principios al momento de analizar lo concerniente a la extinción del acto administrativo y en la parte especial que versa sobre lo relativo al procedimiento administrativo, ¿sí?, que es ahí el momento en donde se debe de estudiar, ¿sí?, tanto lo relativo a la estabilidad como a la impugnabilidad del acto administrativo. ¿Sí? Bien, entonces, como he dicho al comienzo, Juan Carlos Casagne nos dice que básicamente existen solo dos caracteres del acto administrativo, ¿sí? Por regla son solo dos, y que son tanto la presunción de legitimidad como la fuerza ejecutoria del acto administrativo. ¿Sí? Bueno, a modo introductorio, sí, esto a modo didáctico y con el fin de poder comprender los alcances de lo que estamos hablando, puedo decir, ¿sí?, que básicamente tanto la presunción de legitimidad como la fuerza ejecutoria y la fuerza ejecutiva o ejecutividad del acto administrativo son, además de caracteres, se hallan incluidas dentro del género prerrogativas del Estado. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de prerrogativas del Estado estamos haciendo referencia a aquel conjunto de privilegios que, fundados en la posición de supremacía que tiene el Estado, se le habilita a que la administración pueda avanzar sobre la esfera jurídica de los particulares. Tratándose dichas prerrogativas de poderes que ha poseído la administración desde tiempos inmemoriales, algunos de los cuales asumen incluso ahora un carácter residual, cuyas limitaciones deberán analizarse en función de una dinámica histórica en constante evolución dentro del denominado régimen administrativo que caracteriza a nuestro derecho continental europeo y a nuestro ordenamiento jurídico positivo. ¿Sí? Así que, bueno, dentro de estas prerrogativas que posee la administración, ¿sí?, en su carácter que es una entidad que se encuentra por encima, ¿sí?, de los administrados y que a la vez se encuentra respaldada en el derecho público. Dentro de estas prerrogativas tenemos a la presunción de legitimidad y a la fuerza ejecutoria del acto administrativo. ¿Sí? Son prerrogativas que en principio por extensión se les reconocen a los actos administrativos. ¿Sí? Bueno, la primera de estas prerrogativas de que dispone la administración es la denominada presunción de legitimidad. ¿Sí? Básicamente esta prerrogativa denominada presunción de legitimidad postula que debe de entenderse que el acto administrativo, por principio, por presunción, ¿sí?, la misma es una presunción iuris tantum, ha sido dictada en armonía con el ordenamiento jurídico, es decir, con arreglo a derecho. ¿Sí? Produciendo básicamente dos consecuencias importantes. ¿Sí? Por un lado, la primera en la prohibición de que los jueces decreten de oficio la invalidez del acto administrativo. Y en segundo término, como segunda consecuencia, produce la necesidad de que deba de alegarse y probarse su ilegitimidad. ¿Sí? Bueno, entonces la presunción de legitimidad constituye un principio del acto administrativo y que encuentra su fundamento en la presunción de validez que acompaña a todos los actos estatales, principio en el que se basa a su vez el deber del administrado de cumplir con dicho acto administrativo. Lo cierto es que de no existir tal regla, toda la actividad administrativa sería cuestionada, sí, sería cuestionable en principio, aun cuando la legitimidad fuera patente, permitiéndose la obstaculización del cumplimiento de los fines públicos que tiene el Estado al anteponerse un interés individual de naturaleza privada en contra del interés público.
Entonces es por este motivo, ¿sí?, que se crea esta presunción, ¿sí? Como he dicho, es una presunción iuris tantum que supone que dicho acto administrativo ha sido dictado en armonía con el ordenamiento jurídico, es decir, con arreglo a derecho. Y que, bueno, dicha presunción genera dos consecuencias que son fundamentales. Y por un lado, la prohibición de que los jueces decreten de oficio la invalidez de ese acto administrativo, ¿sí? Y en segundo término, respecto de que antes y para que se decrete, ¿sí?, la invalidez de dicho acto administrativo, debe ser necesario la alegación y debe de probarse su ilegitimidad, ¿sí? Solo en ese caso dicha presunción cede. En conclusión, la presunción de legitimidad no reviste un carácter absoluto, ya que cede frente a la aparición de vicios que tenga dicho acto administrativo. Incluso tiene dicho la jurisprudencia que en aquellos casos en donde hubiese un vicio patente, notorio, un vicio manifiesto en la conformación de dicho acto administrativo, corresponde determinar que dichos actos carecen de presunción de legitimidad. Y que en tales casos, cuando el acto administrativo no posea presunción de legitimidad, por ende carecerá además de fuerza ejecutoria, tornando procedente la suspensión de los efectos del acto administrativo, ¿sí? No obstante tal circunstancia, la administración insistiera en su cumplimiento. Suspensión que puede ser dispuesta por la administración misma, ¿sí?, o incluso puede ser decretada en sede judicial. Bueno, más adelante hablaremos un poco más en profundidad respecto de lo que es la suspensión del acto administrativo, ¿sí? Bien, como segundo carácter tenemos al principio de la ejecutoriedad del acto administrativo, ¿sí? Lo cierto es que el mismo consiste básicamente en la facultad, ¿sí?, en el reconocimiento de la facultad que tienen los órganos estatales que ejercen la función administrativa para disponer la realización o el cumplimiento del acto administrativo dictado, ¿sí?, disposición de realización o cumplimiento del acto sin intervención judicial y dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Bien, bueno, básicamente esta facultad, ¿sí?, es una manifestación de lo que algunos autores llaman como autoejecutoriedad del acto administrativo o autotutela que posee la administración, ¿sí? Bien, bueno, ¿cuál es el fundamento que tiene este principio de la ejecutoriedad? Bueno, en primer término se trata de una facultad que integra el contenido de la función administrativa, ¿sí? Es, inherente a la función administrativa, siendo la ejecutoriedad un derivado lógico de aquello que determina el artículo 99, inciso 1 de nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, que es allí en donde se le adjudica la función administrativa primordialmente al Poder Ejecutivo. Digamos que lo esencial sobre la ejecutoriedad, a saber, es que se trata la misma de una atribución inherente a la función administrativa y aparece en nuestra concepción solo para explicar el fundamento de la facultad de proceder a la ejecución coactiva de las decisiones estatales, ¿sí? Bien, bueno, otro fundamento que puede reconocerse, ¿sí?, y que le da justificación a la fuerza ejecutoria como principio, ¿sí?, de carácter del acto administrativo, ¿sí?, es que el mismo es además un derivado lógico del equilibrio logrado a través del establecimiento de los frenos y contrapesos que existen en nuestra república, ¿sí? Lo cierto es que podría haberse sumamente alterado y en perjuicio del Poder Ejecutivo, si se le impide
al mismo que cada vez que desee poner digamos, en cumplimiento un acto administrativo, necesite requerir previamente el acuerdo del particular o administrado o la intervención judicial. ¿Sí? Bueno, entonces, en conclusión, ¿sí?, podemos decir que este carácter, ¿sí?, este principio que consagra la ejecutoriedad del acto administrativo, consiste fundamentalmente en aquella facultad que tienen los órganos estatales que ejercen la función administrativa para disponer que los actos administrativos puedan realizarse o cumplirse sin necesaria intervención judicial y dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico, facultándosele a la administración incluso disponer la ejecución coactiva del acto sin intervención judicial, utilizando la coacción estatal, es decir, la fuerza legítima que tiene el Estado, ¿sí?, como monopolio de la fuerza legítima. Igualmente vale aclararse que la ejecución coactiva del acto administrativo sin intervención judicial no es la única manera de cumplirse el acto, de cumplirse que tiene el acto o los actos administrativos, ¿sí? Si bien la especie de ejecutoriedad de mayor trascendencia y gravitación es la utilización o es la que se reconoce con la utilización de la coacción, ¿sí?, o de la ejecución coactiva del acto administrativo. Lo cierto es que no constituye esta la única manera de cumplirse o realizarse un acto administrativo, ¿sí? A saber, existen otras formas de realización o de cumplimiento del acto administrativo, ¿sí? Por esto, o por este motivo, es que se postula, ¿sí?, que una noción amplia de fuerza ejecutoria o de principio de la ejecutoriedad del acto administrativo, ¿sí?, ya que, como he dicho, existen otras especies distintas al uso de la ejecución coactiva del acto. A saber, si tenemos el caso, por ejemplo, de aquellos actos que se operan por su propia virtualidad, ¿sí?, como puede ser el caso de determinadas declaraciones de conocimiento o de juicio que producen efectos jurídicos directos. ¿Sí? También tenemos aquellos actos que se cumplen en virtud de una norma que preceptúa el cumplimiento previo del acto, aún contra la voluntad del administrado, como condición previa para accionar contra el Estado por actos ilegítimos de aplicación. Como ejemplo tenemos la regla, en el derecho tributario del solve et repet, ¿sí? Esta regla propone que en principio debe primero pagarse, ¿sí?, debe pagarse y luego, una vez pagado el impuesto, recién queda habilitada la posibilidad de impugnar o de repetir dicho impuesto. ¿Sí? Otra forma, ¿sí?, de cumplimiento que tiene el acto administrativo, ¿sí?, y que se incluye dentro de los tipos de la noción de ejecutoriedad o del principio de ejecutoriedad, es en aquellos casos en donde hubiera una ejecución directa del acto administrativo por parte de la administración, o cuando se le indilgaran al particular la obligación de soportar los gastos que tal intervención, tal ejecución directa le demande. ¿Sí? Bien, entonces, por los casos indicados y que no agotan todos los casos en que el acto administrativo se cumple sin apelar al uso de la fuerza, demuestran la conveniencia y necesidad de utilizar una noción amplia de ejecutoriedad que englobe todas las formas de cumplimiento del acto por parte del órgano que ejerce la función administrativa sin intervención judicial. ¿Sí? Bien, vale también hacer una pertinente aclaración, ¿sí? Se habla de que existe una llamada ejecutoriedad propia o una llamada ejecutoriedad impropia, ¿sí? De esto habla Gordillo, ¿sí? Él básicamente nos dice que aquellos actos que poseen fuerza ejecutoria propia son aquellos que su cumplimiento está constituido o puede ser constituido sin intervención judicial, ¿sí? Y apelando o no al uso de la ejecución coactiva o utilización de la fuerza o coacción estatal, ¿sí? Bien, estos son los denominados
actos administrativos con fuerza ejecutoria propia. ¿Sí? Pero también existe otra categoría, ¿sí? Que son los llamados actos administrativos con fuerza ejecutoria impropia, ¿sí? Y que son básicamente aquellos que para su cumplimiento necesitan necesariamente habilitación judicial. ¿Sí? Bien, bueno, lo cierto es que este rasgo, este carácter distintivo y propio del acto administrativo, es decir, la fuerza ejecutoria, tiene límites, ¿sí? Y el principal límite que existe o que se le impone a la facultad que tiene la administración y los órganos estatales para ejecutar un acto surge básicamente de aquel principio por el cual toda ejecución coactiva que recaiga sobre una persona o sobre sus bienes del administrado debe ser dispuesta por jueces. ¿Sí? Al respecto, cabe recordar que nuestra Constitución Nacional constituye un sistema material a favor del administrado, ¿sí? Y que la función de disponer ciertas medidas de coacción sobre personas o bienes integran dentro del marco de nuestro régimen jurídico el contenido de la función judicial. Igualmente, tal principio admite algunas excepciones y que dichas excepciones están fundadas simplemente en el hecho de que siempre le han pertenecido, ¿sí? Dichas facultades a la administración, ¿sí? Son simplemente excepciones en donde la administración podrá apelar al uso de la fuerza y cumplir con sus funciones, aun cuando recaigan sobre la persona o los bienes del administrado, ¿sí? Sin intervención judicial. Bueno, ¿cuáles son estas excepciones? Y al principio, bien, son básicamente 4, bueno, yo encuentro 6 en total. ¿Sí? La primera es en aquellos casos en donde se hubiera dispuesto un acto administrativo, ¿sí? Que tenga por fin la protección del dominio público. En segundo término, cuando se hubiera incurrido o se estuviera en cumplimiento de la demolición de un edificio que amenaza ruina. En tercer término, en aquellos casos en donde se hubiera dispuesto la incautación de bienes muebles que impliquen un peligro inmediato para la salubridad y moralidad de las personas. En cuarto término, cuando se hubiera dispuesto la ejecución de o el llevar adelante una ocupación temporánea anormal, ¿sí? Esta es una institución propia del derecho administrativo, ¿sí? Y en quinto lugar, ¿sí? Como excepción, en aquellos casos donde se hubiera dispuesto una requisa o un arresto o una aprehensión policial, o en los supuestos que permiten el allanamiento de morada policial, ¿sí? Bien, en estos casos, aún así, digamos, sin habilitación judicial, se admite la ejecución forzada por parte de la administración de un acto administrativo, incluso cuando recaiga sobre tanto los bienes como sobre la persona del administrado. ¿Sí? Bien, bueno, volviendo al principio de la regla, ¿sí? De la ejecutoriedad del acto administrativo, ¿sí? Podemos agregar que la mera interposición de un recurso en sede administrativa por aplicación de esta regla de la ejecutoriedad no se provoca la suspensión de los efectos del acto administrativo, ¿sí? Esto lo determina el artículo número 12, salvo, señala el mismo artículo 12, que una norma expresa establezca lo contrario, o que el acto no tuviera presunción de legitimidad, ¿sí? Por adolecer de alguna nulidad o vicio manifiesto. Sin embargo, señala el mismo artículo 12, la propia administración podrá, ¿sí? Se critica mucho este término, ¿sí? Esta posibilidad, esta facultad que se le concede a la administración de podrá, ¿sí? Esta posibilidad facultativa que tiene la administración, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, ¿sí? Cuando se alegue una afectación al interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado,
o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta, ¿sí? En cuyo caso, cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta, cede la presunción de legitimidad, sobre todo cuando la misma fuera una, cuando la misma fuera o implicase ser un vicio notorio, manifiesto, ¿sí? Bien, entonces vamos a leer el artículo 12 para que quede más claro. ¿Sí? Artículo 12. Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. El acto administrativo goza de presunción de legitimidad. ¿Sí? Su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial, e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada suspender la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. ¿Sí? Bien, bueno, entonces, dicho esto, al final del artículo número 12 se habla respecto de la institución, suspensión del acto administrativo, ¿sí? Dicha suspensión del acto administrativo puede ser dispuesta en sede administrativa o puede ser dispuesta en sede judicial. Lo cierto es que la misma debe ser peticionada, ¿sí? Primero ante la administración, y luego, si ésta la rechaza o no se expide en el término de 10 días, queda expedita la posibilidad de acudir a la justicia. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza el término de 10 días o se dispone el plazo de 10 días? Bueno, por aplicación del plazo general establecido en el artículo 1, inciso E, apartado 4 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que dice así, leo: cuando no se hubieren establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquel será de 10 días. ¿Sí? Entonces, en primer término, debe peticionarse ante la administración la suspensión de los efectos del acto administrativo, ¿sí? Alegándose, a pedido de parte sería alegándose la suspensión por razones de interés público, ¿sí? O para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. Lo cierto es que la administración podrá, ¿sí? Esto le da un carácter facultativo, ¿sí? A la posibilidad que tiene la administración para disponer la suspensión de dicho acto administrativo, ¿sí? Entonces, para el caso en donde donde se negare o simplemente no respondiera a la petición de suspender este acto administrativo, ¿sí? En dicho caso queda expedita la vía judicial, ¿sí? Al respecto hay dos tesituras, ¿sí? Una tesitura que es la de Juan Carlos Casashne, ¿sí? Y después hay una segunda tesitura que es la que tiene Comadira, ¿sí? En primer término, la primera tesitura es que se le puede solicitar, ¿sí? Judicialmente al juez que suspenda dicho acto administrativo, ¿sí? Como he dicho, primero habiéndose agotado la vía administrativa, ¿sí? Esto ocurre a los 10 días o ante el rechazo de la petición que se le hizo a la autoridad, ¿sí? A la misma administración para que suspenda, pero si no lo hace, dicha posibilidad que, de hacérsele al juez, ¿sí? Puede ser fundada en los mismos términos del artículo 12, ¿sí? De nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Debería, con una sola, con la alegación de una sola de las causales, debería obtenerse dicha medida cautelar suspensiva de los efectos del acto administrativo, ¿sí? Bien, la segunda tesitura que puede tenerse en cuenta, ¿sí? Para fundamentar una solicitud de suspensión del acto administrativo puede darse en aquellos casos en donde procediera con fundamento los artículos 230 y 232 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? Aplicable en esta materia por analogía, ¿sí? A través de lo que se denomina como medida cautelar autónoma
o accesoria, ¿sí? Bueno, en este caso, obviamente deben de concurrir como mínimo dos requisitos que son simultáneos, ¿sí? Vale también aclarar que la jurisprudencia ha añadido otros, ¿sí? En principio debe de existir tanto la verosimilitud del derecho como el peligro de la demora, habiendo la jurisprudencia agregado otros requisitos, como ser el caso de que hubiera graves o existencia de graves perjuicios para el interesado, ¿sí? Y que dicha suspensión de la medida no le afecte al interés público, ¿sí? Bien, Comadira nos dice además que cuando se hubiera interpuesto un recurso, si estuviera en plazo de resolverse un recurso administrativo, ¿sí? En ese caso, la suspensión o la solicitud, la petición de suspensión del acto administrativo debe de hacerse en los términos del artículo 12 de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Ahora bien, cuando ya se hubiese vencido los plazos para resolver un recurso administrativo, o ya se hubiera resuelto un recurso administrativo, ¿sí? En esos casos, dicha solicitud debe hacerse con fundamento en los artículos 230 y 232 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? Además, se agrega que existe una tercera medida, una tercera postura, una tercera tesis que puede servirnos para solicitar la suspensión del acto administrativo y que se da o se debe de disponer como medida dentro de lo que es una acción de amparo. Digamos que fue en el fallo Oughton en nuestra Corte Suprema de Justicia de Nación, en donde la Corte Suprema admitió la posibilidad que dentro de esta vía, ¿sí? Dentro de lo que es la acción de amparo, se suspendan actos administrativos, incluso actos administrativos de alcance general, ¿sí? Obviamente, para que prospere, ¿sí? Una acción de amparo deben de cumplirse los requisitos propios, tanto requisitos positivos como requisitos negativos que nos da la Ley 16.986, ¿sí? Bien, por otro lado, vale también hacer una pertinente aclaración que en el marco provincial, ¿sí? En los códigos provinciales, en lo contencioso administrativo, fundamentalmente o particularmente en nuestro Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 22 se le acuerda a los jueces la facultad de disponer o de decretar la suspensión de un acto administrativo cuando su cumplimiento, y solo dice esto, cuando su cumplimiento pudiese generar perjuicios irreparables, ¿sí? Debo agregar que se advierte la necesidad de que se encare en el futuro la reforma de los códigos provinciales en lo contencioso administrativo, ¿sí? Adoptando en lo posible los criterios los mismos criterios que nos da el artículo 12 de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Bueno, como para terminar, podemos decir algunas palabras respecto del carácter ejecutividad del acto administrativo, ¿sí? Como hemos dicho, la ejecutividad del acto administrativo no presenta, ¿sí? La característica de principio, de regla, ¿sí? Sino que más que nada es un carácter, ¿sí? Que tiene el acto administrativo, pero eventual, ¿sí? De excepción, ¿sí? Y es por eso que no se analiza en profundidad. Sobre todo porque el carácter de ejecutivo, ¿sí? De título ejecutivo o de acto administrativo ejecutivo debe previamente hallarse fundado en norma legal. Es decir, debe de existir una norma legal que le autorice al Estado que cree unilateralmente el título ejecutivo, siendo este el rasgo fundamental que caracteriza la ejecutividad del acto administrativo, ¿sí? Digamos, que la ejecutividad, ¿sí? Básicamente hace referencia al título que tiene el acto administrativo en el plano procesal, ¿sí? Siendo el mismo ejecutivo, y que cuando cumpliera con todos los recaudos que prescriben las normas legales, se le otorga, el derecho procesal le otorga, ¿sí? A estos actos la posibilidad de que para su ejecución se utilice el proceso de ejecución,
¿sí? Bien, otro carácter excepcional, ¿sí? Otro carácter eventual que tiene el acto administrativo es lo referente a la retroactividad o irretroactividad del acto administrativo, de los efectos del acto administrativo. ¿Sí? Digamos que se tiene reconocido que por regla los actos administrativos son irretroactivos en sus efectos, considerándosele el mismo un principio general del derecho, ¿sí? Y que, o con justificación en la función de tutelar la seguridad de las relaciones jurídicas. Es decir, el principio de la no retroactividad o de la irretroactividad de los efectos del acto administrativo constituye una consecuencia de la garantía genérica de no afectación de los derechos adquiridos, constitucionalmente adquiridos, que se han incorporado al patrimonio del administrado. ¿Sí? Igualmente, sin embargo, ¿sí? Esto como excepción, se admite la aplicación retroactiva del acto administrativo. ¿Sí? Esto no es una regla general. ¿Sí? A ver, ¿en qué casos se admite la retroactividad? Primero, ¿en qué consiste la retroactividad? ¿Sí? Digamos que consiste la misma cuando los efectos jurídicos de un acto administrativo que se han generado antes de la vigencia de un nuevo acto aparecen reglados por este último. ¿Sí? Ya sea que se vuelva sobre la constitución o la extinción de una relación jurídica administrativa ya constituida o ya extinguida, o cuando se atribuyan distintos efectos al acto administrativo originario, o cuando se le reconozcan efectos anteriores a un acto sujeto a aprobación. ¿Sí? Bien, dicho esto, ¿en qué casos se admite excepcionalmente la retroactividad del acto administrativo? Bien, en primer término, sí, hay un primer grupo de actos donde se admite la retroactividad y que es en aquellos supuestos en donde se opere a favor del administrado, ¿sí? Ampliándose la esfera de derechos de éste. Esto justamente lo prescribe el artículo número 13 de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. La leo. Retroactividad del acto. Artículo 13. El acto administrativo podrá tener efectos retroactivos siempre que no se lesionaren derechos adquiridos, cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado. ¿Sí? Entonces, cuando favoreciere al administrado se admite, ¿sí?, la retroactividad del acto administrativo. En segundo término, cuando hubieran revocaciones, cuando hubiera una revocación del mismo, del acto administrativo, ¿sí?, por razones de ilegitimidad. ¿Sí? Al respecto ha dicho, o tiene dicho la jurisprudencia, que cuando hubiera una revocación por razones de legitimidad, siempre esta tiene efectos retroactivos. Recordemos que el fin que tiene la revocación por razones de legitimidad es el de restablecer el imperio de la ley y del derecho, por lo que se procura la no consolidación de los efectos ya operados en situaciones jurídicas posteriormente declaradas inválidas. ¿Sí? Bien, bueno, en tercer término tenemos el caso del saneamiento. ¿Sí? Digamos, cuando hubiera un saneamiento, el mismo procede en aquellos actos en donde, digamos, en aquellos actos que adolezcan de una nulidad relativa. ¿Sí? Entonces, se impone o se admite el efecto retroactivo para otorgarle validez a los efectos ya producidos de un acto inválido o posteriormente declarado inválido. ¿Sí? Pues, de lo contrario, no habría saneamiento, sino prácticamente un acto administrativo nuevo. ¿Sí? En cuarto lugar, tenemos en el caso del acto administrativo de aprobación. ¿Sí? Es decir, se le confiere retroactividad a los efectos del acto sujeto a tal requisito, ya que se trata de un acto simple de carácter declarativo. En quinto lugar, tenemos en el caso de una extinción del acto administrativo dispuesto sobre actos que gozaban de estabilidad. ¿Sí? Es claro que en aquellos, digamos, cuando la administración hubiera dispuesto la revocación de un acto que gozaba de estabilidad, ¿sí?, la extinción de ese acto que dispuso la revocación de un acto que gozaba de estabilidad, ¿sí?, esta última extinción del acto administrativo que dispuso la revocación de un acto que gozaba de estabilidad, tiene efectos retroactivos. ¿Sí?
En sexto lugar, tenemos el caso en donde una ley de orden público prescriba la retroactividad de determinados actos administrativos, siempre y cuando no se afectaren derechos patrimoniales adquiridos, ya incorporados en la esfera jurídica del administrado. Y por último, en los supuestos en donde la retroactividad haya sido pactada contractualmente, ¿sí? Siempre y cuando dicha cláusula abusiva dicha cláusula no fuera una cláusula abusiva o irrazonable. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que dejes un comentario, des like, compartas con tus compañeros y compañeras de estudio. Y bueno, será hasta la próxima. ¿Sí? Muchas gracias por escuchar.